empezar, este es un webinar que en realidad es una introducción también a un curso de gestión inteligente de emociones. Entonces, pues están cordialmente invitados también. Vamos a concentrarnos en esto de la gestión inteligente de emociones. Mucho ya se ha hablado sobre inteligencia emocional y por ahí hay un libro muy famoso y bueno, pues ya en las escuelas, ya los programas educativos cada vez está más presente lo que es el tema de las emociones y de las relaciones interpersonales, lo que es un éxito, me parece, de todas estas nuevas posturas más humanas, basadas también en lo que es la psicología de las relaciones humanas, la neurociencia, para apoyar al desarrollo de los seres humanos. ¿Y por qué era tan importante? Porque como ustedes saben, todavía décadas atrás y todavía en algunas partes del mundo, pues se suele pensar o se suele pensar que las emociones eran propias solo de las mujeres, ¿no? Del sexo débil y cosas así como muy estereotipadas. O que la gente inteligente era siempre ecuánime, es decir, que no podía, no mostraba sus emociones. Una persona totalmente estable que no se dejaba llevar por las pasiones, por ninguna, ¿no? Ni estar contento, ni estar enojado, ni estar triste, era como no tener emociones. Ahora sabemos que quien realmente no tiene emociones, pues tenemos que ver, a lo mejor hay una problemática allí para interactuar socialmente. Entonces, cada vez estamos más conscientes, ya en recientes años, de que las emociones son parte de nosotros y que lo que nos falta a veces es educación en este sentido, información. Y de hecho, Goldman, quien hizo muy famoso este término de inteligencia emocional, hablaba de alfabetización emocional, ¿no? O qué costo tenía la analfabetización emocional, porque sí, como aprendemos a leer y a escribir y después nos relacionamos con el mundo y con los demás a través de la lectoescritura, pues también con las emociones, de ahí que se le llame analfabetismo o alfabetización emocional, dependiendo de qué cara estamos hablando. ¿Qué pasa con las emociones? Pues nos acompañan toda la vida, nos acompañan desde que nacemos, nos acompañan desde la vida intrauterina en cuanto a sensaciones. No son propiamente las emociones o los sentimientos como los interpretamos ya estando ya con este lenguaje, ¿no? A lo largo del desarrollo vamos también creando vías para manifestar las emociones y se van haciendo tan complejas que empezamos a tener diversos términos para nombrar lo que sentimos. Por ejemplo, ¿no? Sentimientos, estados afectivos, estados emocionales, emociones. em, Sin embargo, vamos a comenzar por poner esta base, ¿no? Las emociones son aquellas condiciones psicológicas y fisiológicas que en un momento voy a explicar un poco más a detalle que digamos que nacen con nosotros, están precargadas en nuestras plantillas biológicas, nacemos con la capacidad o para desarrollar la capacidad de sentir tristeza, enojo o ira, alegría, crear vínculos afectivos, porque son básicamente herramientas para la adaptación. Las emociones están en nosotros precargadas en nuestras plantillas porque son en principio adaptativas. De hecho, acuérdense que la biología no escatima, no hay nada de más, ¿no? Si están las emociones presentes en nuestra vida desde el nacimiento, es porque tienen una función, así como el aparato digestivo, así como el sistema nervioso, bueno, pues además las emociones dependen del sistema nervioso. Entonces, pues tienen una función. Lo que pasa o lo que ha sucedido es que no siempre ha sido bien entendida. Y una de esas preguntas que más surgen cuando hablamos de emociones es ¿para qué están? ¿No? Yo les comentaba que tienen una función o que deben tener algún objetivo porque son parte de nosotros. No porque desconozcamos algo en nuestro cuerpo o en nuestra psique, quiere decir que está además, simplemente no lo hemos entendido con claridad. Y eso pasó, como les comentaba, mucho tiempo con algunas emociones, pero ahora tenemos más información de para qué sirven. En primer lugar, las emociones nos mueven, de ahí su nombre, ¿no? Emoción viene de mover, de moverse. Entonces, nos mueven a hacer o a dejar de hacer. Si estamos contentos, hacemos algo porque estamos contentos, ya sea felicitar a alguien, hacer una llamada, contar un chiste.
ponernos a trabajar de manera creativa. Si estamos con miedo, pues nos mueve a buscar ayuda, a buscar protección. Entonces, nos permiten tener una vida con energía suficiente para actuar, para llevar a la acción. Imaginen una persona, por un momento imagínense que ustedes no tuvieran ninguna sensación emocional, ninguna interpretación sobre lo que vean. Básicamente se volvería una vida muy gris, ¿no? Como muy tan ecuánime, tan estable, que hay personas que tienen problemas en este sentido y que refieren cómo vale la pena, no vale la pena hacer nada en absoluto, es como no poder moverte, porque lo que haga realmente no me representa en mi sistema, en mi ánimo, no me representa ningún cambio. Entonces, las emociones básicamente nos mueven. Hay otra función bien importante, tienen impacto en otras personas. Así es, las emociones son la base de la socialización. Desde que nacemos necesitamos que alguien cree un vínculo con nosotros para protegernos y para cuidarnos. Entonces, las emociones tienen un impacto siempre en los demás. El afecto, pues, nos ayuda a reunirnos. Eh, Les hablaba yo hace un momento, a mí el miedo me mueve a buscar protección. El impacto que tiene en los otros es, a veces, querer proteger, ¿no? Querer protegerme si tengo miedo. Si estamos tristes, es decir, nos mueven y mueve a otro. El impacto que puede tener la tristeza en alguien más es que se vuelva solidario, el invitarlo a ayudar, a ser generoso, a cuidar. Si estamos alegres, movemos el impacto que tienen los demás, bueno, ya que les cuento, ¿no? Nos contagian. Las emociones son, en ese sentido, altamente contagiosas. Y aquí diríamos, bueno, pues qué bueno que nos contagiara solo la alegría. También nos contagiamos cuando una persona estaba enojada o incluso cuando tiene miedo, pero eso en sí mismo también tiene un valor adaptativo, porque al ponernos en sintonía unos con otros, cuando tenemos un círculo cercano y afinidades, podemos partir de la idea de que nos estamos moviendo en la misma dirección. Pensemos en el siguiente ejemplo. Algunos recordamos todavía el terremoto del 85, algunos que me están escuchando a lo mejor no vivieron ya ese terremoto, pero otros sí, a lo mejor el del 2017. Eh, Cuando viene una situación así, primero nos mueve, ¿no? Nos conmueve, por eso es así también la palabra, nos conmueve. Y algunos tenemos más miedo, otros tenemos más tristeza, otros nos enojamos porque nos sentimos frustrados. Algunos, que creo que la mayoría sentimos emociones complejas, más complejas y combinadas, pero nos mueve a hacer algo. Y el impacto que tienen los demás, ¿no? De que es también, muchos podemos ver o recordar estas acciones de solidaridad, de protección con alguien, perdón, hacia alguien que no conocemos incluso. Nos invita a proteger, a llevar, a cuidar, a ser generosos, como les comentaba, a ser solidarios. Entonces, este impacto que tienen los demás es básico para la vida social. Entonces, allí ya tenemos estas dos funciones que son totalmente adaptativas y que a lo largo de la evolución de la especie humana, pues nos han demostrado que gracias a las emociones seguimos en este planeta, porque al cubrir estas necesidades sociales, las emociones siguen siendo una función clave, tanto si son agradables como si son desagradables. Y eso también mucho tiempo se dejó de lado, porque, ok, aceptamos que tenemos emociones, pero qué feo sentir enojo, qué feo sentir tristeza, qué feo sentir miedo, culpa, vergüenza, y entonces las rechazamos. Y en el acto consciente de rechazar una emoción, a veces se nos olvida que esa emoción tiene una función o ese sentimiento también podría tener una función, incluso si es una emoción o sentimiento orientado a lo social, que entonces ya le llamaremos más sentimiento. Les comentaba que estoy sobre todo hablando de las emociones básicas, de las emociones universales, porque debemos partir como de esa idea para después verlo un poquito más en lo complejo. Y bueno, pues de hecho el curso tratará ya de emociones más complejas que se convierten en los famosos sentimientos o estados afectivos. Entonces, le comentábamos ya, establecemos que las emociones nos mueven, nos ayudan a avanzar en la vida, también nos invitan a detenernos. Cuando tenemos conciencia de nuestras emociones, podemos parar, podemos detener
alguna acción que va en contra de nosotros. Bueno, los seres humanos nos guiamos también por este principio de dolor-placer. Nos gusta, lo hacemos. No nos gusta, no lo hacemos. Es una manera muy sencilla, muy básica para entender muchas de nuestras conductas. Pensemos ahora, además, que una emoción como el miedo puede detenernos de hacer algo peligroso. Bueno, allí nos está diciendo qué conducta sería la idónea para un momento determinado. Así como tenemos miedo, nos cuidamos, digamos que el miedo cumple esa función y entonces avanzamos con cuidado. O estamos en tono de armonía, la situación nos genera esta felicidad, esta alegría y entonces avanzamos más rápido porque nos sentimos seguros. También las emociones pueden ayudarnos a cambiar nuestra ruta. Ejemplo, tal vez estamos en el trabajo, estamos con un tono emocional agradable, como lo quieran llamar, están contentos, eufóricos, alegres, eh, no sé, hasta enamorados a lo mejor. Sin embargo, en un momento dado, si hay algún cambio en ese equilibrio que sentimos, va a haber un cambio en nosotros que se va a representar primero por una condición fisiológica, es decir, pensemos que estamos en el trabajo y de repente llega alguien con una actitud agresiva. Esa persona que llega con una actitud agresiva puede ponernos en alerta. Esa alerta provoca en nosotros un disparo de adrenalina, ¿no? En mayor o menor cantidad que nos pone justo en una situación defensiva y posteriormente vamos a hacer una evaluación para ver si cambiamos ese estado físico y emocional. Estamos hablando de emociones, pero también no debemos olvidar que todas las emociones van, digamos, de la mano o se van hilvanando también con una conducta em, consistente o en congruencia con esa emoción. Entonces, estábamos en este ejemplo del trabajo, estamos en buenos términos, estamos trabajando con armonía, llega esta persona en un tono agresivo, tenemos una reacción y cambiamos entonces nuestra forma de trabajo. Ya sea que nos apuremos porque tenemos miedo de no lograr alguna meta, así puede ser algo tan sencillo como eso, y entonces esta persona que llega a lo mejor un poco con esta actitud agresiva o amenazante, pues nos está diciendo, ok, tienes que hacer esto rápido, ¿no? Entonces lo hacemos o a lo mejor nos detenemos y decimos, no, a ver, momento, necesito respirar, necesito tomar aire fresco para relajarme porque me asusté o este tono no me gustó o me gustaría que no me hablaras de esta forma. Entonces, de alguna manera, ¿no? Vamos a cambiar esa forma en la que estábamos conduciéndonos. ¿Para qué? Para regresar a un estado de estabilidad emocional. Es decir, cambié mi modo, cambié mi forma de estar, pero puedo buscar otra vez el cambio para regresar a un estado placentero. Eso se llama motivación. En este momento les hablé de un ejemplo, digamos, casual, un ejemplo que no depende de nosotros, pero ¿no les gustaría también poderse motivar, ahora sí, automotivar de manera intensa y en pro de sus metas, por ejemplo, laborales? ¿Alguna vez habrán escuchado que hay personas que trabajan bien bajo presión? Justo es un ingrediente pequeñito de activación, ¿no? De estos estados, em, digamos, ansiosos, pero no como de angustia, sino de necesito moverme, necesito esta fuerza para lograrlo. Un poquito de adrenalina a veces no cae mal, un poquito de cortisol no cae mal para comenzar a activarnos. Entonces, digamos que todos vamos teniendo por allí una interesante combinación de, de sensaciones fisiológicas que nos ponen en cierto tono emocional, que nos van a ayudar a avanzar más rápido, a ser aguerridos, a tener coraje para tolerar, para no tolerar, para ser valientes y también para aprender. Entonces también podemos, digamos, tener esta base de que las emociones no son ni buenas ni malas. Son son elementos en nosotros que resultan adaptativos si cumplen la función para la cual fueron hechas, para la cual están en nosotros, incluso si han sido construidas también por nuestra dinámica social, como la culpa, la vergüenza,
pueden ser adaptativas. Pensemos, alguien con ausencia de culpa, pues ya conocemos el nombre, ¿no? Pues un psicópata, así tal cual, no tiene culpa, no tiene empatía. Entonces, pues eso puede ser disfuncional hablando en un entorno social. Entonces, o son adaptativas o tenemos un problema y se convierten en algo disfuncional que requiere atención profesional, pero no son realmente o malas o buenas. Incluso, bueno, hay mucho escrito sobre esta emocionalidad disfuncional, que ya es el terreno de la psicopatología, pero que en principio una persona desarrolló alguna alteración en un afecto o en una emoción por una necesidad adaptativa. Pensemos en condiciones difíciles, muy, muy límites, como el abandono, como el maltrato, como el abuso. Muchas de nuestras emociones alteradas surgen de estos entornos extremos y que en su momento fueron un intento de adaptación de nuestra psique y a veces pues sí, de nuestra integralidad, podríamos decir, porque es la respuesta que mejor se adecuaba en ese momento, en esas circunstancias, hablando emocionalmente a la situación. Sin embargo, aquí y ahora podríamos ya no necesitar esas defensas emocionales o esa adaptación que hicimos en un momento dado en la infancia, porque pensemos, si en un momento sufríamos abuso y nos volvimos muy defensivos, muy aguerridos y todo el tiempo estábamos peleando, pero ahora ya no estoy sufriendo ese abuso, en este momento de mi adultez ya no estoy sufriendo esas situaciones amenazantes, ya no será necesario estar a la defensiva todo el tiempo. Y entonces, ¿qué pasa si yo sigo en ese canal? Voy a comprarme problemas, como decimos por allí de manera coloquial, con otras personas, porque hay otras personas que dicen, bueno, yo solamente te saludé, sí, pero ¿qué me vas a pedir, no? Entonces ya empezamos ahí con la parte defensiva cuando no es necesario. Entonces, ¿de qué depende que sean disfuncionales o adaptativas nuestras emociones, nuestros sentimientos, es decir, todo nuestro mundo afectivo? De las experiencias que tuvimos, y es importante revisar aquí y ahora si siguen siendo funcionales o ya están entrando en este terreno de lo no funcional que me puede llevar a tener más problemas de los que realmente pues necesito. Saben, bueno, nadie necesita problemas, pero parece a veces que los buscamos de manera no consciente por estas respuestas que comentaba, que ya no están basadas en el aquí y el ahora, sino en un aprendizaje previo. Y esto tiene también su porqué. Cuando surgen estas respuestas, les comentaba hace un momento, aprendemos de manera consciente o no consciente gracias a ese tono emocional que llevan las experiencias. De ahí la memoria episódica, ¿no? Cuando nosotros tenemos estas memorias vívidas de, es que yo me acuerdo, a veces decimos incluso, no me acuerdo de nada de mi infancia, pero del cumpleaños número 10 en la que mi tía hizo esto y mi mamá hizo el otro, normalmente van cargadas de afectos, de emociones justo porque se activan mecanismos cerebrales en nosotros que hacen que esa memoria quede más a largo plazo, que quede allí, ya sea de manera consciente o no consciente, de manera implícita o explícita, porque nos va a indicar que cuando algo se parezca a esa situación, debemos estar alertas y reaccionar en consecuencia. Eso también explica cómo afecta a nosotros un hecho traumático y también cómo podemos comenzar a trabajarlo. Hay situaciones para las que se requerirán, más allá de un curso, por supuesto, necesitarán a lo mejor tratamiento o incluso una evaluación diagnóstica para ver cómo va a ser ese tratamiento por parte de un especialista en salud mental. Y bueno, pues a veces educándonos a nosotros con respecto a nuestras emociones, podemos hacer ya bastante. Entonces, todas las emociones también, que debe quedar establecido, tienen una respuesta biológica que incluye aspectos bioquímicos, es decir, a nivel de neurotransmisores y hormonas, a nivel fisiológico, que es a nivel de todos los sistemas que se mueven, sistema nervioso, el sistema simpático, parasimpático, que son los que responden a la amenaza y a la percepción de tranquilidad, dependiendo de la situación. También a condiciones tanto internas como externas. La fisiología responde tanto si hay una amenaza de fuera como si hay una amenaza por dentro, internamente, a través de los pensamientos o de condiciones de enfermedad también. Por eso el estrés puede ser un desgaste propiciado por una situación de enfermedad. Alguien, por ejemplo, que tiene dolor crónico o infecciones recurrentes,
puede tener un impacto a nivel afectivo o emocional muy importante. Vivir con dolor puede ser a veces la causa de depresión o de ansiedad o de ambas. Y también tenemos una respuesta física que se ve, ¿no? La respuesta que les comentaba, todos podemos reconocer a alguien que tiene miedo por la cara que pone. No sé si les ha pasado que hayan entrado a algún lugar y saludaron y la cara que reciben de retroalimentación de la otra persona no es de saludo, es de terror porque lo asustamos, ¿no? Entonces nos damos cuenta de, ay, perdón, no quise asustarte. O cuando, no sé, a lo mejor la pareja llega y les dice, tenemos que hablar, ¿no? Ay, vale, ya se pusieron a la defensiva. No, espérate, te voy a invitar a cenar. Ah, ok, ¿no? Entonces, la respuesta física que se reconoce por la expresión gestual, en la postura, en el tono de la voz, en la selección de las palabras, también nos dice que acompaña cierto afecto por parte de nosotros. Las emociones ya quedó que tienen diferentes componentes, que son en principio adaptativas, que se convierten en sentimientos y estados afectivos como se van haciendo, conforme se van haciendo más complejas. Y además, em, tienen dos dimensiones básicas, que son el tiempo que duran y la intensidad, ¿ok? Hay un estímulo que provoca una emoción determinada. Pensemos en la alegría o el enojo. Alguien llegó y me contó un chiste. Entonces estuvo buenísimo el chiste, hay un estímulo, ¿no? Me río, me acuerdo, bueno, me doblo de la risa y después se me va quitando, ¿no? Ya la risa va disminuyendo en intensidad y bueno, termina en un tiempo determinado. Me acuerdo y a lo mejor inicio otra fase, ¿no? A lo mejor ya no va a ser tan intenso cada que lo cuento. Llega un punto en que lo cuento y ya no me da tanto chiste, ¿no? Ya no es tan espontánea mi alegría. Es solo un ejemplo genérico, pero podríamos hacer también en un ejemplo con una emoción desagradable como puede ser la tristeza. Tal vez todos hemos pasado por el duelo de una mascota o de una mudanza o muchos otros duelos, ¿no? Pensemos en cualquiera que ustedes hayan tenido. Me imagino que habrán sentido pasa algo que estimula esa tristeza y tiene un clima, esa tristeza, se sienten muy mal y de repente con el tiempo va pasando, ¿no? Incluso por allí. eh, pues todos estamos conscientes, me parece, de que el tiempo en la cuestión de los duelos es como muy importante. El tiempo lo cura todo, dicen por ahí, pues sí, no hay mal que dure 100 años, otro dicho, pero sí, ¿no? Ambos nos indican esta idea de que al final todas las emociones tienen un tiempo determinado. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se reciclan, no? Pensemos que en el trabajo me enojé mucho con mi compañero porque creo que es injusto la forma en que me trató. Entonces, me enojé muchísimo y justo cuando iba a terminar, lo platico y me vuelvo a enojar. Y me vuelve a dar tanto coraje, ¿no? Que me enrojezco, como si estuviera en ese momento viviendo otra vez la situación problemática. Y después, en vez bueno, me voy relajando, me voy enfriando y me acuerdo otra vez y no me deja dormir. Y entonces otra vez, acuérdense que cada que yo tengo esa emoción, se activa la fisiología que no puedo ver, pero que está allí, los neurotransmisores, las hormonas, y entonces vuelvo a entrar en esta parte emocional. ¿Y qué creen? Que al otro día lo vuelvo a platicar y me vuelvo a acordar y me vuelve a dar insomnio. ¿Y qué creen de qué creen que estoy hablando? Pues ya no, ya pasó de un coraje en el trabajo, de un enojo, de un evento de ira, a probablemente una ansiedad mantenida a lo largo del tiempo que empieza a desgastarme, porque mantener esos niveles de hormonas en el cuerpo, pues va desgastando también los órganos. Imagínense que el cuerpo se está preparando para una amenaza, que en un principio era una amenaza real, pero que al no resolverse en mi mundo interno, yo sigo sin resolver y estoy generando estos estados defensivos o de defensa ante una amenaza todo el tiempo. Por supuesto que mi cuerpo acaba agotado. Muchas personas reconocen que ya tienen ansiedad cuando se sienten muy fatigados, muy desgastados y dicen, ¿qué me pasa? Incluso nos enfermamos más, nos duelen ciertas partes del cuerpo, migraña, y bueno, no es que sea mágico, no es que en sí la emoción provoque determinado estado físico, pero tiene una conexión.
¿no? Así como les estoy comentando, tiene un porqué y reconocerlo y saberlo me ayuda también posteriormente a manejar mejor estos estados y por lo tanto, pues ser un partícipe más consciente de mis estados de salud. Aquí están estos tres elementos que les comentaba. Entonces, las emociones en general, hablando nuevamente, estamos hablando de manera general, pero ya en el curso veríamos las emociones básicas de manera más puntual. Todas tienen una función. Todas tienen, les repito, lo entendamos a ciencia cierta o no, tienen una función. Todavía hay mucho de investigación en lo que es el sistema nervioso. Algunos, bueno, ya sabemos que en el sistema nervioso hay unos componentes, hay unas vías en ese sistema nervioso entre las neuronas, digamos, que son las encargadas del mundo emocional, por decirlo así. Y entonces se siguen haciendo investigaciones de cómo se comunican, cuáles son las sustancias que se dan a ese nivel, cómo se combinan. Y bueno, pues uno de los avances que ha tenido pues en esta época, en cuanto a funcionalidad, a ese nivel bioquímico, pues está a cargo de la psiquiatría y de la neurología, que manejan a lo mejor a este nivel ya pues el control de algunas afectaciones emocionales severas. Pero para cualquiera de nosotros que no ha requerido ese tipo de intervención, pues entendiendo la función y cómo podemos manejarla de manera consciente, podemos también empezar a modificar estados emocionales o afectivos gestionándolos de manera adecuada. ¿Qué es una gestión? Pues una manera de resolver problemas, ¿no? Entonces, no es que las emociones sean un problema en sí mismo, sino que las emociones nos brindan una oportunidad para mantenernos en tonos que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos en ese momento, ya sea una relación interpersonal, ya sea un objetivo de trabajo, ya sea un objetivo académico, o bien para salir de una situación problemática en donde sí hubo emociones involucradas y necesito reparar. Entonces, hay una función, hay que entenderla, cuál es, y si se está cumpliendo, adelante. Si no se está cumpliendo, saber por qué y además ocupar la emoción de manera consciente para lo que yo quiero, que esa es la parte que les comentaba hace un momento de automotivación. Ahora, aquí está el otro elemento que les comentaba aquí en la parte de en medio, que sería la expresión fisiológica y física, ¿no? Incluye ambas, que es mi rostro, mi ser, alguien, también reconocemos cuando alguien está angustiado, ¿no? Por la cara que pone, se eleva el color, decimos, estás pálido, estás pálida, el vello se eriza, se abren más los ojos. Y bueno, pues todo esto tiene una explicación a nivel fisiológico hacia dónde se va la sangre para actuar con mayor potencia, em, qué órganos o qué sistemas en nosotros padecen a veces estas alteraciones emocionales a largo plazo. Y bueno, todo eso es importante conocerlo. Esa sería la parte de alfabetización. ¿Qué sucede con tus emociones? ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando tienes esas emociones y qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos entenderla? Y también les comentaba, pues hay una conducta asociada que es la que podemos ver, porque en la fisiología podemos ver algunas cosas, podemos ver la sudoración, podemos ver esta expresión en los ojos, pero la conducta asociada se refiere a, ¿nos reímos? ¿Alguien está contento? Se ríe o sonríe, incluso si no está consciente. Ustedes habrán observado a alguien que está trabajando o leyendo y está sonriendo, o tiene cara así como de, ¡ah! ¿No? Con una expresión ahí de asombro y no se ha dado cuenta que tiene esa cara hasta que le interrumpimos. Dice, ay, carambas, está muy interesante, ¿no? Estas conductas pueden ser conscientes o no, pero las podemos ver. Son esas expresiones que sí vemos y que también podemos ver si son congruentes con lo que en un momento dado queremos que se vea en nosotros. Porque pensemos que estamos en una entrevista de trabajo y en esa entrevista de trabajo, pues me está dando un ataque de pánico. ¿Se puede ver? Claro que se puede ver, pero puedo controlar ese estado afectivo si estoy consciente, me puedo relajar, claro, ocupando una técnica de respiración a lo mejor que acabo de aprender. Y entonces, aunque yo tenga un motivo para estar estresado, muy estresado,
puedo hacer que eso no sea tan evidente en ese momento que yo lo necesito, aunque después tenga que resolver qué pasó allí, ¿no? Porque estaba tan nervioso, a lo mejor recibí una noticia durante la entrevista o antes o después, pero estando consciente tal vez puedo controlar un poco más esa expresión, si me conviene o no. Habrá veces que lo que me conviene es que vean mi cara de angustia o que vean mi cara de enojo. Esto lo vemos de manera muy clara con los papás, ¿no? Cuando tienen un hijo adolescente que está dando mucha guerra y necesitan verse enojados, pues a veces no van a evitar esa cara de enojo porque justo quieren como llamar la atención de este adolescente y que les tengan un poquito, nosotros decimos de respeto, pero en realidad es que tengan un poquito de miedo, ¿no? No terror, pero sí que digan, "Ah, ya mi papá o mi mamá ya se enojaron y necesito recapitular, me voy a detener". Cuando no funciona, incluso hay grito. Y a veces, ¿no? Ahí está la parte en donde empezamos a confundirnos de, le grité a mis hijos, me siento fatal, no debo gritar. Bueno, ¿de dónde viene ese grito? ¿Por qué gritamos? Eso es justo lo que se revisa cuando tratamos de entender cuando nos adentramos a entender esas emociones, porque tienen una función. Por supuesto que podemos gritar porque hay una función y hay un objetivo para gritar. eh, Sin embargo, saber cómo gritar, en qué momento gritar y no gritar todo el tiempo, pues será lo ideal. Es importantísimo reconocer que cada emoción forma parte de ti. Sí, podrá sentirse terrible, estar enojados, y a lo mejor algunos aprendimos a que el que se enoja pierde, si te enojas te ves feo, te vas a arrugar, bueno, un montón de cosas que tenemos ahí. Hay dichos populares tanto aceptados como poco aceptados, entonces algunos que ya tendrían que caer en desuso como eso, ¿no? Las emociones positivas o más bien agradables o desagradables son parte de nosotros. Estamos genial cuando sentimos enamorados o con afecto, pues qué bueno, y también cuando nos sentimos alegres, pero no puedo, saludablemente, ¿no? No hay alguien en sus cabales que esté alegre todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la vida no es un lecho de rosas todo el tiempo. Ahí tenemos problemas y tenemos dificultades sociales y tenemos pérdidas, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Es algo que no podemos controlar. Y pensar en algo como que tendríamos que estar alegres todo el tiempo causa en sí un problema. Evitar el dolor a toda costa causa en sí un problema, porque es rechazar una parte natural de la vida. Vamos, acuérdense, la mayoría de nosotros pudimos haber sentido dolor al momento de crecer. Los huesos, o en las rodillas, ¿no? Dolía. Y bueno, así también como hay dolor en lo físico, hay dolor en lo psicológico, en lo emocional y es parte de crecer, ¿no? A lo mejor de otra forma, a lo mejor de manera más de aprendizaje, más cognitiva, más psicológica, pero de alguna manera pues no podemos pasar en la vida como si no tuviéramos absolutamente nada. Entonces, la ira, el enojo, la tristeza, el miedo, la ansiedad, que son los aspectos que he puntualizado el día de hoy, son parte de nosotros como lo son el estómago, los pulmones, o si quieren verlo en otra analogía, los brazos, las piernas, todo tiene un lugar y todo tiene una función, nos guste o no. A lo mejor decimos, hoy mis pies están horribles, me chocan los pies o no me gustan las uñas de los pies, pero son parte de ti y están en el lugar que les toca estar y hacen el trabajo que les toca hacer. Las emociones son similares en este sentido. Por eso es bien importante saber qué función tienen hasta donde sabemos el día de hoy. Acuérdense de ir anotando por ahí en el chat o tomando nota de lo que quieran preguntar al final. Con mucho gusto estaré respondiendo. Entonces, la gestión de emociones, decía yo, gestión, ¿no? Es una forma de resolver o de conseguir algo. Entonces, podemos tener un conjunto o desarrollar un conjunto de decisiones que van a encaminarse o que tienen el objetivo de resolver problemas o conseguir metas a partir del mundo emocional, ¿sí? Ya sea que la emoción en sí misma me está causando un problema, por ejemplo, no he podido controlar adecuadamente mis estados de ansiedad
entonces yo necesito gestionar mis recursos intelectuales y físicos para conscientemente ayudarme a mí mismo a controlar esos estados de ansiedad o angustia. Puede ser ese el problema o pensemos, las emociones o los sentimientos no son la causa de mi problema, sino que hay una situación, pensemos en una pérdida, ¿no? Trasciende a mi posibilidad, esa no es voluntaria, simplemente es una circunstancia. Lo que yo puedo hacer en esta gestión emocional es tomar una serie de decisiones más benéficas para mi salud si yo conozco o reconozco mis etapas de duelo, sé que la tristeza es parte del duelo, sé que también la culpa es parte del duelo, puedo manejar el enojo también como parte del duelo. Hay personas, por ejemplo, que se sacan mucho de onda, diríamos, les causa mucho ruido sentir enojo cuando hay una pérdida, porque pensamos que solamente lloramos y no estamos tristes. No, el enojo también puede ser parte de un proceso de duelo importante y el enojo contra todo, ¿no? Contra la vida, contra la persona que se fue o contra la mudanza o contra la pareja. El enojo en sí, incluso con nosotros mismos. Cuando comprendemos estos estados emocionales, dejamos de exigir también a nosotros como a veces esta perfección de no tendría que sentir esto, no tendría que sentir el otro, no, pues lo sientes, vamos a ver por qué lo sientes. Entonces, esta gestión emocional se desprende de esa capacidad de conciencia sobre cómo nos estamos sintiendo y cómo nos queremos sentir. Ok, te quieres sentir contento, pero ¿es el momento de estar contento o estás pidiendo imposibles? ¿No? ¿Cómo te vas a sentir contento si acaba de acontecer esta situación? Está bien, es congruente lo que estás sintiendo. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Cuándo puede cambiar ese estado emocional o ese sentimiento? ¿En dónde lo sientes? ¿En qué parte del cuerpo? Pero además también físicamente, ¿en dónde te sitúas cuando tienes esa emoción o sentimiento? Comprender que a algunos nos da por aislarnos y que está bien, pero ¿hasta qué punto? ¿No? ¿Y con quién vamos a externar esas emociones? ¿Estamos enojados? Sí, ok, pero si estás enojado por algo que sucedió en el trabajo, y te desquitas o te desahogas en ese enojo con una persona en casa, pues casi siempre va a ser la persona más vulnerable en casa, que generalmente son los niños o los adolescentes. Entonces, estar consciente de estas emociones para gestionarlas de manera adecuada y decir, ok, estoy muy furioso, estoy muy furiosa, pero precisamente no voy a llegar a casa a ver cómo lo saco, cómo me desahogo, no. De repente se ha malentendido esta parte de abre tus emociones y exprésalas. Y pues sí, hay gente que de repente lo malentendimos y podríamos decir, bueno, es que estoy enojado y tienes que entenderlo. No, a ver, estás enojado, pero esa gestión emocional es tu responsabilidad. Y puedes decir, estoy enojado, y puedes incluso poner esta cara de enojo que a veces tienen ese objetivo que les comentaba, decirle al otro, estoy francamente enojado. Pero la conducta violenta es otro boleto, ¿no? La forma en que demostramos nuestra agresión es esa parte que sí podemos gestionar y decidir, ok, aquí no me conviene. Y tan sabemos eso que de manera consciente o no, o preconsciente, digamos, no nos enojamos o no nos mostramos iracundos con cualquier persona. Sabemos, por ahí dicen, ¿no? Sabe con quién. O decimos de los niños, es que sabe con quién. Pues sí sabe con quién, justo porque sí hay una parte de nosotros que está encendida y dicen, no, a ver, aguas aquí, ¿no? No voy a hacerlo porque me van a correr. Pero entonces, ¿por qué lo haría, ¿no? Dañando a alguien o gritándole a alguien que yo quiero. Vamos a ver entonces justo que la gestión emocional tiene mucho que ver con esa parte de conciencia en nosotros basada en el conocimiento de nuestro mundo emocional. Siguiendo un poquito con esta reflexión a la que nos invita Aristóteles, que está citada en el libro de Goldman de inteligencia emocional, que me gusta mucho, digo, ya hay infinidad de textos que hablan de inteligencia emocional, pero para mí esta cita sigue siendo básica. Cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, ¿no? Hablando de que cualquier circunstancia en la vida podría ponernos iracundos, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta no es fácil. Ojo también, a veces esto lo interpretamos como entonces tenemos que estar ecuánimes todo el tiempo, ¿no? Y no enojarnos.
o que hay una manera correcta de enojarse. No es tan así. A mí me parece que tiene que ver más en cómo vamos a gestionar esas emociones de una manera más inteligente, de una manera más adecuada para que resulte adaptativo. Digamos que en vez de correcto sería adaptativo, ¿no? ¿Por qué? Pues no hay un enojo bueno o malo, solo es enojo. ¿Para qué te sirve ese enojo y cómo lo vas a gestionar? Sería el objetivo de, pues de aprender, ¿no? De aprender esa autogestión. Otro ejemplo, está comprobadísimo que un estado justo, ¿no? De ira o de, como decía aquí Aristóteles, de furia, se puede controlar, consciente o no, con un sentimiento de compasión. Imagínense que ustedes están en la fila de el, no sé, de los boletos para el concierto favorito y están, ya llevan un ratote, eh, resulta que ven que alguien se coloca antes que ustedes en la fila, pues se ponen iracundos, ¿no? Ya llevan un rato, ¿cómo es posible? Qué injusto. Incluso habrán estado en alguna fila y alguien asusa a otra persona, y entonces ya son dos o tres que están iracundas o una que reclama. Pasa mucho, muy a menudo en los bancos, ¿no? Podemos ver ahí cómo alguien ya se enojó porque pues alguien pasó a la ventanilla y no se formó. Sin embargo, ¿qué pasa cuando vemos que esa persona tiene una dificultad para caminar? O que esa persona acaba de tener, nos explica, a veces eso pasa, ¿no? Explica, es que yo estaba aquí, pero me mandaron a la fila equivocada, por favor, ¿no? O pensemos en este ejemplo del banco, cuando nos damos cuenta que es una persona de la tercera edad o notamos que es una mujer embarazada. Entonces ese sentimiento de compasión disminuye en ese momento la ira que teníamos. Y no es que haya cambiado tanto la situación para nosotros, nos vamos a tardar más, claro. Vamos a tener que posponer nuestros planes saliendo de esa fila, pues sí, ni modo. Digamos que el resultado para nosotros sigue siendo el mismo. Lo que cambió fue aquí, lo que pensamos sobre ese evento. Y eso también es parte de aprender a gestionar las emociones. ¿Por qué? Porque si yo puedo hacer esto de manera no consciente, simplemente situacional, alguien me explicó una situación y entonces yo desarrollé esta otra emoción que no es compatible con la furia y entonces corta mi furia, puedo conscientemente en un estado de ira, ¿no? Hacer yo este ejercicio reflexivo y ponerme ese alto y pensar en tantas otras opciones que me hagan tranquilizarme, aunque no llegue nadie a explicarme que tiene una dificultad personal. Entonces, lo puedo hacer. Se puede, sí. Se quiere, ese es otro boleto, ¿no? Ya sería cosa de estar conscientes y saber qué nos está queriendo decir esa furia. Es viable? ¿No es viable? ¿Me ayuda? ¿No me ayuda? ¿Y cómo la voy a gestionar? Esa es nuestra responsabilidad. Hay muchas formas en que se puede hacer esta gestión de emociones, aprender del mundo emocional y gestionarlas. Bueno, aquí en esta lista es una lista corta. Déjenme les digo que hay un montón de herramientas. Yo les he hablado en este webinar de lo que es la conciencia y la decisión, de tener nuevos patrones para expresar esas emociones, conociéndolas y para eso necesitamos estar consciente de ellas. Entonces, podemos aprender nuevos patrones para la expresión de emociones, por supuesto. Aquí les mencioné algunos ejemplos. Podemos aprender de modelos, es decir, de personas que tienen una buena gestión de sus emociones, una inteligencia emocional desarrollada. Claro, también lo podemos hacer. Pero a veces lo hemos intentado y no hemos llegado allí, y entonces necesitamos alguna otra herramienta. Está la programación neurolingüística, que a mucha gente le ha ayudado. Está el biofeedback, que es aprender cómo se altera nuestra biología con nuestros estados emocionales y controlarlos a voluntad. Para eso se requiere también una, una consulta especializada. Está la hipnosis, está el análisis transaccional, mucho de lo cual ocupé en estas ideas del webinar de hoy, por supuesto. Por ahí Salvador me está sonriendo porque lo sabe, igual César. Alguna gente que ha tenido acercamiento con análisis transaccional me habrá escuchado anteriormente con esto. Está también la meditación, el mindfulness, que ayuda también sobre todo con estados alterados en cuanto a ira, sentimientos de amenaza que causan ansiedad o angustia, por supuesto. Está la terapia cognitivo-conductual, que también se ocupa mucho por ejemplo, en programas de tratamiento de la ira.
También para la depresión y para la ansiedad hay protocolos muy detallados, muy exitosos desde la terapia cognitivo-conductual. Está también la terapia de activación conductual, que sobre todo, bueno, ayuda a las emociones en general, pero hay programas especializados que trabajan con depresión. También está la terapia racional emotiva, que ayuda a entender qué causa la emoción y cuál es nuestra respuesta y cómo podemos cambiarla. En fin, les digo, esta lista se queda corta. En cambio, bueno, yo lo que les propongo, hay muchas formas de enfocarlo, pero la gestión emocional, el curso que estamos promoviendo aquí en Ciclus, va a tener herramientas de este tipo, cognitivo-conductuales, con análisis transaccional también, y con algo que no puse aquí, que es el entrenamiento encubierto, que básicamente se suma, ¿no? Es una técnica de modificación de conducta. Y bueno, también algunas ideas que veremos de la terapia racional emotiva, eh, de, de de Ellis, y sobre todo esta parte, ¿no? La conciencia de lo que es el mundo emocional y el conocimiento para el cambio voluntario de lo que ustedes quieran sobre su mundo afectivo o emocional. Y por supuesto, reconocer algunas formas en que las emociones ya no está tanto en nuestras manos en el cambio y necesitamos otro tipo de ayuda profesional, como puede ser el medicamento o algún tratamiento farmacológico o psiquiátrico. Y que bueno, pues ya es terreno de otros especialistas en salud mental, que vale la pena saber cuándo es momento de, pues, de revisar, de hacer una cita y que no está de más. Tenemos también ahí algunos tabús con respecto a la medicina en México en general. Creo que también es algo que hemos visto en ciclos, ¿no? Como que a veces este síndrome de la bata blanca sigue en boga, nos dan miedo los doctores, nos da miedo el ambiente clínico u hospitalario, pero a veces es necesario como un complemento para nuestra salud. Las terapias más exitosas en cuanto a gestión emocional, cuando ya requieren ayuda profesional, pues casi siempre van de la mano con el área médica, psiquiátrica y psicológica. Pero bueno, esto sería todo por mi parte el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y ahora sí, momento de resolver algunas preguntas que pudieran tener.